Hola, bienvenidos, compañeros de la carne. Seguimos con las conversaciones y los diálogos con los líderes de la industria de carne en México, Latinoamérica. El día de hoy me siento muy privilegiado por esta primera edición. Hablemos de carne. Estuvimos ayer hablando en Santiago, Nuevo León, con 2 episodios con nuestros amigos de la SMP. Me dieron la oportunidad de estar por allá. Me siento honrado de estar con la maestra Carla Suárez. Bienvenida. Voy a hablar rápidamente, pues no rápidamente, es una biografía muy extensa. La maestra Carla Suárez ha trabajado en la división de alimentos de Signus durante los últimos 29 años, principalmente en Quality Alimentos. Por la gente que no esté o que no sepa qué es Quality Alimentos, marcas Swan, Kir, Toro Bueno, Caperucita. Se ha desempeñado en distintas áreas, entre las que destacan directora de planeación estratégica, directora de desarrollo de productos y aseguramiento de calidad, directora de operaciones en Bitsa, la división de Grupo Signus de Botanas, directora de suministro estratégico de relaciones institucionales. Ha sido la primera mujer en muchos segmentos, en muchos sectores, en el sector de alimentos en México. Otros de los puntos a aclarar: desde septiembre del 2020 se desempeña como presidente de la Comisión de Alimentos, Bebidas y Tabaco de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. También es vicepresidente del Consejo Mexicano de la Carne, Comicarne, consejera de Canilec y consejera en la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional Agropecuario, CNA. Dentro de las otras cosas que ha participado como responsable de enlace legislativo del Consejo Agropecuario de Nuevo León y la Comisión de Mujeres de CAINTRA. También expresidente de Clúster Alimentario, que el día de hoy lo preside el doctor Jesús Velasco, de H-E-B. Bienvenida. Al contrario, Francisco, el privilegio es todo mío. Es un honor que hayas pensado en mí para hablar de la carne en este espacio. Y bueno, aprovecho para agradecer, claro, a Signus y a Qualtia, que es donde yo tengo 29 años de trabajar, como bien lo dices, y que justo en nuestra división de Qualtia Proteína tenemos pues marcas importantes y deliciosas que les puedo recomendar: Sterling Silver, Michima, Patla Frida, Best West y Angus Premium, como las principales. Entonces, pues bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad de platicar contigo de mi experiencia en la industria de la carne. Sí, no, y sería ese punto también por la importancia, por agradecer a la gente que hace pues esto posible, USMF, y bueno, pues prácticamente USMeat, claro, todas nuestra carne, estas marcas son de origen Canada Beef y USMeat. Perfecto. Claro, también tenemos cortes nacionales, claro que sí, pero bueno, pues tenemos todo el portafolio de segmentos, todos los segmentos económicos en la pirámide los abarcamos con el portafolio de Qualtia, de XO. Sí. Muchas gracias por compartir eso. Ahora me quisiera enfocar un poco al tema que siento yo que es un tema importante, que a veces no lo vemos como algo importante, ¿no? Que es el rol de la mujer, principalmente en la familia mexicana. Y yéndonos un poco, yo admiro muchísimo, que la llevo siguiendo, te llevo siguiendo ya, no ya me unos hagas años. Tan vieja, por favor, háblame de tú. Desde que, bueno, ya, no sé, a lo mejor 10 años tuve la oportunidad de estar en Qualtia un tiempo de practicante antes de iniciar este recorrido en esta bonita industria. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, verdad? Sí, va esto volando. Y bueno, ahora ya como padre de familia, soy padre de 2 niñas, y eso yo creo que es algo, a lo mejor son mitos que a veces no tomamos en cuenta, pero es otra vez, cómo podemos empoderar a la mujer. Y más que a veces, tú me puedes decir, no, a veces es hasta abrumador que vas a un cuarto de 20, 30 personas y a lo mejor ves 2, 3 mujeres. Hablando a lo mejor en una industria de nicho como es la carne, ¿no? Entonces a lo mejor pudiéramos hablar del concepto techo de cristal, que ahorita platicábamos antes de empezar a grabar, un poquito del rol de cómo inició tu historia, un poco de cómo tu familia tuvo ese efecto positivo, porque desde ahí empieza, ¿no? Esa, por así decirlo, esa autoestima para decir, si mi hermano puede, por así decirlo, pues si mi primo puede, yo también puedo. Claro. Entonces yo creo que eso es, me gustaría para la gente que está escuchando, que sean hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bien, pues trataré de resumir como que los aspectos relevantes o lo que yo considero que influyó en que de alguna manera yo me pudiera desenvolver con tanta naturalidad en este medio y en esta industria que, como bien dices, pudiera parecer que es más
de hombres o hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Te hablo de mi familia, de mi infancia. Yo tuve una infancia muy privilegiada. Mis padres son agricultores, mi mamá además maestra, y luego se empezó a involucrar en el servicio social y terminó también apoyando en el servicio público. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, muy orgullosa tamaulipeca, por cierto. Y justo lo que tú decías, en mi infancia, en la familia, nunca se diferenciaron los géneros o los trabajos de que esto es para los niños, esto es para las niñas. Yo tengo una hermana mayor, Etelvina, mi hermano menor, Narciso, también a quien admiro y quiero muchísimo. Y mi papá, y digo mi papá porque recuerdo que era como que marcaba de alguna manera el respeto y la confianza que le tenía a mi mamá. Él nunca minimizó ni sus opiniones, ni el trabajo que ella hacía, ni decía esto es más o esto es menos porque esto lo hago yo o esto lo haces tú. Entonces yo crecí sin ni siquiera darme cuenta que había una diferencia de género. Crecí, estudié la primaria en un poblado muy cerca del rancho porque yo viví hasta los 11 años en el rancho donde mi papá te digo que es agricultor. Entonces íbamos al poblado muy cerca del rancho, en donde estábamos, en el poblado Control, Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, y pues no, realmente no veía alguna diferencia significativa. Tan pronto mi papá hacía de almorzar, que hace unos hotcakes deliciosos, por cierto, mi mamá estaba arreglando una plancha con el desarmador, o incluso en aquel tiempo para poder salir del rancho teníamos que, cuando llovía, no había pues las calles estaban pues todas enlodadas y todo esto, entonces había que jalar la camioneta con el tractor. Y yo a veces vi a mi mamá subirse al tractor, vaya, nunca recuerdo en mi infancia alguna diferenciación. Recuerdo que mi papá nos ponía a lavar la camioneta, o mi hermano también, aunque estaba más chico y todo, pues también haciendo actividades. Vaya, nunca hubo esa diferenciación. Nos enseñó a cambiar las llantas del coche, a cambiar el aceite, todas esas cosas que a lo mejor cuando te dicen de pequeña, esto no, esto es de niños, o a los hombres, esto no, esto es de niñas, pues ahí empiezas a ver esa diferencia. Yo no la viví. Te digo, había las actividades, se las repartían de acuerdo como les tocaba, y mi mamá definitivamente una mujer muy valiente, tampoco nunca la escuché decir, es que esto no lo puedo hacer yo porque soy mujer, o ayúdame con esto porque no puedo. Vaya, fuera de la situación física, ¿verdad? De la fuerza física, no recuerdo esa diferenciación. Entonces creo que eso yo no lo vi. Por eso te digo que fui muy privilegiada de niña, porque esa parte no la vi. Pasa mi adolescencia, nos cambiamos a Matamoros, empiezo la secundaria y la prepa, me tocó en Matamoros, y pues tampoco recuerdo esa diferenciación de género, ¿verdad? Al ser pues al venir del rancho y empezar toda la situación en Matamoros ya de más citadina, pues también me ayudó mucho tener una muy buena amiga, Carmina, que me ayudó a estar ahí en el colegio, como empezar a introducirme en el colegio y todo esto. En la prepa fui interesándome mucho por todos los temas de misiones. Tuve también un gran apoyo en la maestra María Elena, ella también en Matamoros, en el Colegio La Salle, que impulsó todo este trabajo social de las misiones y los retiros, todo esto. Y tampoco recuerdo que hubiera sido, es que esto es de niños, esto es de niñas. Siempre hubo un liderazgo compartido entre hombres y mujeres. Los grupos que íbamos a misiones o que íbamos a los retiros siempre eran la mitad hombres y la mitad mujeres. Entonces, toda esta parte tampoco la viví de diferenciación. Cuando decido venirme a estudiar, apoyada por mis papás y impulsada por mi hermana también, y escoger la carrera acá en Monterrey, estudié en la Facultad de Ciencias Biológicas, la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo, pues tampoco. O sea, incluso creo que ahí había más mujeres que hombres, pero ni siquiera lo reflexioné o lo pensé. El momento en el que yo me di cuenta que realmente había una diferencia en cantidad en la industria o en los puestos directivos fue cuando empecé mi maestría. Ahí sí, empecé mi maestría en el IPADE, éramos 73 alumnos y eran 72 hombres y yo era la única mujer. Entonces, ahorita que lo decías que es un poco intimidante,
esa fue la primera vez en mi carrera, a los 27 años, que evidenciaste o viste eso. Que sentí, o sea, entré al aula, no tenía idea que yo iba a ser la única mujer, perdón, y 72 pelados ahí y yo, nada más, ese fue el momento. Créeme que cuando me presenté sí me temblaron las piernas, porque, digo, como quiera tenía, pues 20 y tantos años menos que ahora. Y somos humanos, ¿no? O sea, claro. aunque sea que, bueno, el rol de la familia, pues aún tenemos miedos que eso no es el problema, porque todos los tenemos. Es cómo nos enfrentamos y poder separar y decir, mira, yo soy Carla Suárez y vengo de Matamoros. Y yo creo que me gustaría hablar de todo eso, ahora poniendo de manera tangible, ¿qué aptitudes necesita una mujer en la industria cárnica para ser exitosa? Bien. Algo que también me gustaría comentar y que a mí me dio también muchísima seguridad es mi esposo. En ese tiempo también, bueno, yo empiezo a trabajar en Qualtia de practicante en mi 10º semestre y tampoco nunca vi ninguna diferencia en Qualtia, en el Qualtia de aquel tiempo. Ahí conocí a mi hoy esposo y él siempre me ha dado, desde que éramos novios, toda la seguridad y la confianza. Creo que ahí, como en el rol de varones, hay una parte también que es la confianza y el apoyo, ¿verdad? Luego hice una especialidad en Alemania antes de la maestría. Pues estuve ahí viendo por una beca en aseguramiento de calidad en Alemania, y creo que eso también fue algo fundamental para que yo hoy, así es, porque pues allá menos que aquí, imagínate, cero diferencias, claro. ¿Verdad? Entonces estuve casi 2 años allá, estar tan lejos y no había WhatsApp, no había FaceTime, no había todas las aplicaciones tecnológicas que hoy tenemos para comunicarnos. Entonces todo ese tiempo creo que también me marcó en cuanto a que yo podía ser capaz, si había estado viviendo allá sola, de alguna manera, saliendo adelante de todas las situaciones que se te van presentando a tan corta edad, pues cuando luego se te presentan este tipo de retos, pues es más fácil salir adelante de ellos, ¿verdad? Pero sí hay algo que no puedo dejar de reconocer, y que fui muy afortunada del marido que hoy tengo, y de que Dios y la vida lo haya escogido para mí, porque creo que para justo romper ese techo de cristal también es importante que quien tú escoges como pareja pues te apoye. Yo te diría que esos fueron como que los aspectos más relevantes, pues desde mi infancia, mi adolescencia y los principios de mi carrera, para poder hoy estar aquí platicando de esto. Y sin duda mis jefes, compañeros de trabajo y colaboradores. Tuve en el camino grandes maestros que de alguna manera pues vieron en mí talento, ganas, ese etcétera, y me dieron esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, ahorita que hablas de habilidades y aptitudes para las mujeres, para las niñas, yo creo que primero confianza en ti mismo, pero eso pues se va construyendo, como bien lo decías ahora con tus hijas, desde los papás, ¿verdad? Por eso insisto en que yo soy muy privilegiada de que mis padres pues hayan generado en mí esa confianza de tú puedes. Cuando me tenía que venir a Monterrey a estudiar la carrera, tú puedes, claro que sí. Vaya, toda esa parte de la confianza y el apoyo pues fue fundamental para que te puedas ir desarrollando después, ¿verdad? Cuando me gané la beca Alemania, pues claro que también, o sea, adelante. No sé si todos los papás cuando tienes esa edad se sientan, pues, ¿cómo decirlo?, con la fuerza. Digo, yo hoy tengo un hijo de 18 años y decir, híjole, se me va a ir al otro lado del mundo, y pues sabrá Dios a dónde y qué cosas vaya a estar viviendo, cómo vaya a estar de alguna manera pues interactuando tan lejos. No cualquiera solo, te da, ¿no?, esa confianza. Y solo. Claro. Y quisiera tomar este pequeño break vamos a volver importante, ¿no? El tema de la compañía que uno elige para tener su carrera es bien importante, ese empoderamiento. Vamos a un pequeño break para que nos muestren el corte que vamos a comer hoy. Claro que sí. Y volvemos. Qué rico, claro que sí.
Me quedé pensando en la importancia de encontrar yo considero un amigo, una empresa que te dé esa confianza, así como dices tú, la familia te da la confianza, la pareja de uno que escoge para toda la vida te da la confianza, y también es importante conseguir la parte profesional a una empresa que confíe en ti y que tenga de una u otra manera los mismos valores que tú tienes en esa parte de inteligencia emocional que le llamo yo, ¿no? Entonces, háblanos un poco de cómo todos estos roles que has tenido no fueran posibles sin que ellos estuvieran de acuerdo, ¿no? Definitivamente. Qué bueno que me preguntas, Francisco, porque a veces en estos roles y en estas, de alguna manera, foros o entrevistas, tengo poca oportunidad de hablar de Cygnus y de Qualtia, y agradecer realmente pues a Dios, a la vida, que me haya puesto en este camino de coincidir con una empresa como Cygnus. La verdad es que si no fuera por esa confianza, por esa claridad que han tenido de siempre, de privilegiar el talento y no tanto el género, porque eso debo decirlo, ellos tienen una filosofía muy clara que es, a ver, nosotros lo que vamos a generar es oportunidades de desarrollo para el talento, no importa el género, porque también a veces el hablar de cuotas de género o de establecer o preestablecer esto, pues también puede provocar que no tengas a las mejores personas en las posiciones importantes o relevantes para la toma de decisiones, ¿verdad? Y entonces yo creo que Cygnus lo ha tenido siempre claro. ¿Qué momentos críticos hubo en mi vida para que pudiera yo obtener estos 29 años trabajando en Cygnus? Definitivamente la maternidad. Creo que para toda madre trabajadora, el momento en que te embarazas y tienes al hijo, o sea, tú te puedes embarazar y tú dices, yo voy a seguir trabajando como el primer día y todo, pero en el momento en que ya lo tienes que dejar en tu casa y tienes que ir a trabajar, ese es el momento de la verdad, ¿verdad? Entonces, si no encuentras esa flexibilidad, ese apoyo, esa confianza para poder estar presente en los momentos importantes de tu hijo, pues puedes flaquear en esa voluntad de seguir tu carrera. Y en el caso de Cygnus y Qualtia, yo siempre encontré ese apoyo. También hay otro momento de la verdad, que es cuando se te enferma, ¿verdad? O sea, cuando lo dejas con fiebre o lo dejas con la duda de si va a estar bien o no va a estar bien. Entonces, saber que tienes esa flexibilidad, creo que es la palabra, para poder estar presente con tu hijo, creo que es un momento clave que si lo brincas, que si lo puedes ir administrando de la mano de tu pareja. Mi esposo siempre me dijo, aquí vamos, somos un equipo, y así nos hemos sentido siempre, como bien dices, un complemento. Entonces, en los viajes, en toda esta complejidad de agenda que a veces como ejecutivos tenemos, y tu red de apoyo. Mis compadres, padrinos de Marcelo, que es mi hijo, las mamás del colegio, para poder, oye, tú pasas por él, tú lo recoges, ahora yo paso, toda esta red de apoyo. En nuestro caso, ni mi mamá ni mi suegra viven aquí en Monterrey, entonces las tías y tíos, tienes que ir generando toda esa red de apoyo, y yo creo que los hijos crecen muy independientes también. Creo que si puedes administrar todo eso, es algo que al final del camino, digo, nunca vamos a saber si fueron buenas decisiones, fueron malas decisiones, pero yo hoy te puedo decir que me siento muy, pues, satisfecha, contenta de ver a mi hijo haber crecido, pues, libre, independiente, con sus, digamos, convicciones firmes, sus ideas, su filosofía de vida, y que mucho de eso es gracias a que siempre le dimos esa libertad o esa independencia. Y regresando a tu pregunta original, definitivamente en Cygnus y en Qualtia yo he encontrado esa familia. Yo siempre digo, para mí es mi segunda familia. Yo hablo siempre de que he encontrado en esos valores, en mis jefes. Ahorita mi jefe, Andrés Garza Herrera, que es parte de los accionistas de Cygnus, un gran ser humano que me ha apoyado, me ha impulsado en todas las etapas y momentos de mi vida. Cuando me pidieron ser presidente de Comecarne en el Consejo Mexicano de la Carne, y esos 4 años que estuve al frente de Comecarne, pues no encontré más que apoyo en Qualtia y en Cygnus. Asimismo,
en todos los compañeros directores, porque a veces cuando tú estás figurando en una de estas instituciones, pues dejas huecos en tu tramo de control y los demás compañeros pues tienen que cubrirlos, ¿verdad? A mí me tocó ser al mismo tiempo directora de suministro estratégico y presidenta de Comecarne, entonces era un puesto pues complejo, con mucha responsabilidad, y siempre encontré en el director de negocio, en los diferentes colaboradores que bueno, pues de alguna manera tenían más carga en sus hombros, porque pues yo andaba acá en Comecarne y evidentemente de mi jefe ese apoyo. Entonces sí, definitivamente ese es un tema que sin ello no puedes estar en estos temas de representación industrial. Claro. Que es bien importante y a veces no lo mencionamos. El hecho de que el dar la cara, el tener este networking, pero tú tienes un trabajo, ¿no? Que es tu trabajo, y en ese trabajo tienes que dar resultados. Exactamente. O sea, son los objetivos. Se ve muy bonito el estar aquí, pero hay un trabajo detrás que a veces es desveladas, a veces es sábados y domingos, estar en reuniones después de las 8 de la noche. Así es. Viajar. Exactamente, sí. O sea, eso es lo que a veces no se ve. Y bueno, la verdad, pues no siento yo que no es fácil. La verdad, te admiro muchísimo por tener esa valentía, ese estandarte, y pues bueno, seguir apoyando, trinchar el consumo de la carne. Y estamos casi por finalizar este episodio hablando de la importancia de cómo podemos seguir informando y seguir teniendo esta comunicación industria-consumidor, y cómo plataformas o iniciativas como esta que platicamos con el ingeniero Mario Gorena, con nuestros amigos de Anetif, con Dr. Jesús Velasco de H-E-B, que han motivado o han generado este movimiento. Esta cercanía. Exactamente, ¿no? Porque a veces se siente, y faltó mencionar la academia, ¿no? La importancia de las bases científicas, que a veces no las vemos como algo relevante en nuestro día a día, pero yo creo que hay un porqué de las cosas, de por qué, o sea, el fundamento, ¿no? Entonces yo creo que es algo que Cygnus, a lo que he visto, y tuve la oportunidad de estar recientemente en la Universidad Estatal de Kansas, ahí donde estudié yo, recibir gente de Qualtia. Claro. Y eso a mí me da entender un poquito mejor cómo Qualtia ve esas cosas, ¿no? De por qué es importante mandar un gerente de calidad, porque bueno, mándalo 3 meses a que tome un diplomado de la carne y aprenda el porqué de las cosas, que a veces lo ha hecho muchos años, pero no entiende a lo mejor el porqué. O sea, ¿por qué son estos tiempos de extracción de proteína, empaque, o sea, de muchas cosas, ¿no? Que se ven ahí. Y yo creo que pues bueno, yo creo que vale la pena pues mencionarlo. Totalmente, ¿no? Qué bueno que lo comentas. Yo también lo que he visto con el ejemplo, porque tampoco es algo que te estén diciendo, pero tú lo ves con el ejemplo, es que, pues, presidente, director general de Cygnus, director de Qualtia, siempre han estado en posiciones de liderazgo en el Estado, en el país, en donde justo lo que comentas, pones algo de tu tiempo, que es lo más valioso, exacto, extra, para seguir construyendo comunidad en la industria, ¿verdad? Y seguir trabajando por el bien común de la industria, no de una empresa en particular, sino de la industria en general. Y creo que al trabajar ellos con este ejemplo, hemos aprendido los que somos directores de relaciones institucionales, como en el caso de tu servidora, cuando tenemos esta oportunidad de representar a la industria en las diferentes oportunidades o las diferentes instituciones, pues de seguir este ejemplo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, a la invitación del justo ingeniero Mario Gorena, sí, con quien coincidía y convivía. Muchos saludos a Mario. En Anetif me invitó de vicepresidenta del Clúster Agroalimentario de Nuevo León, y ahí fui que entendí el rol tan importante que tiene la academia, el gobierno y la industria, esta triple hélice, sí, para potenciar, sí, cualquier cadena productiva, cualquier industria que queramos potenciar. Entonces, creo que los clústeres son esta gran oportunidad. Creo que Nuevo León tiene esta gran oportunidad. Hace poco estuvimos también con el secretario de Desarrollo Económico aquí en el estado, en el clúster de Nuevo León, en el clúster agroalimentario de Nuevo León, que lo invitó el doctor Velasco, y
y entendió perfectamente esta plataforma, ¿verdad? Después de haber estado en el clúster, tuve la oportunidad de ir a servir a la industria en Come Carne, y justo lo que tú decías, pues ahí ya ves diferentes situaciones o diferentes oportunidades, incluso internacionales, en donde si no estás en esa visita o en esa misión que le llamamos, ¿verdad? Pues estás dejando de hacer la responsabilidad que te fue encomendada, ¿verdad? Claro. Me tocó estar en misiones en Canadá, en Brasil, en Argentina, en España, y creo que es picar un poquito de piedra e ir poniendo esa marca o esa, como decir, huella de la industria, pues no nada más en México, sino en diferentes países en donde tenemos intercambios comerciales, ¿verdad? No. Y ahora que estoy en Concamín, pues también tengo esa gran oportunidad, no solamente de entender de la industria de la carne, que es donde me toca, pues como empresa, sino de otras industrias. Pues están más de 20 cámaras y asociaciones representadas en la comisión que me toca presidir. Y bueno, pues he estado aprendiendo de todo, interactuar con el gobierno, entender cuáles son los momentos que hoy México está viviendo en esta nueva situación. Sí. Y nada más México, yo creo que todo Nuevo, el mundo, ¿no? exactamente, en el mundo. Entonces, pues sí, es poner justo pues tus capacidades, tus talentos, tus recursos y de Qualtia y de Cygnus al servicio de la industria, ¿verdad? Entonces, sí creo que es algo fundamental y clave para poder de alguna manera construir hacia el bien común. No, y vale la pena que nada de esto se pudiera llevar a cabo sin nuestros patrocinadores, en este caso que nos apoyan para seguir informando, seguir educando pues a la industria, seguir pues haciendo esa comunicación entre consumidor, hablamos la parte del gobierno, hablando también la parte de la academia y la industria. No es un triangulito, pero ahí en ese triangulito, en el medio está el consumidor, que Totalmente. es el que recibe los productos. Totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias. Estamos ya terminando pues hablemos de carne, primera edición. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan tanto en México, en Latinoamérica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias, Francisco. Y a US Meat México por esta oportunidad de disfrutar con compañía tan bonita este hermoso steak. Nos vemos en la próxima. Estamos desde aquí grabando desde la ciudad de Monterrey. Gracias. Gracias y pues gracias, Francisco, nuevamente por la oportunidad. Tendencias de que algunas entidades, empresas, puntos de venta, tomando ventaja de esta situación, inyectan más de lo debido